Las vocaciones nacen en la oración y de la oración, y solo en la oración pueden perseverar y fructificar. Papa Francisco, la pastoral del Seminario Mayor Diocesano, presenta su programa, Llamados para Servir. Dona, dona tu vida, como María al lado de la cruz. Muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor sea en cada uno de sus hogares. Sean todos bienvenidos a nuestro programa vocacional, Llamados para Servir. A todos aquellos que nos escuchan a través de nuestra emisora católica Radio Veraguas y a través de el YouTube de nuestra diócesis de Santiago de Veraguas. Antes de iniciar este programa vamos a poner todas nuestras esperanzas, todos nuestros proyectos en las manos del Señor para que sea Él quien dirija siempre nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, tú que eres el Creador del cielo y de la tierra, por amarnos de tal manera que nos has permitido el don de la vida, nos has regalado el don más maravilloso. Te pedimos, Señor, que sigas infundiendo en el corazón de cada joven el deseo de servirte, en las familias un lugar dispuesto para acoger tu llamada, y en cada uno de los vocacionados la perseverancia para seguir realizando el proyecto que tú has destinado en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, el cual creemos que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar, que vive en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. María, Madre Inmaculada, intercede por cada uno de nosotros, para así como tú has dado tu fiat, podamos nosotros decir todos los días sí. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, en el día de hoy vamos a iniciar un bloque de llamadas muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre el llamado de los apóstoles de Jesús. Vamos a adentrarnos en el mundo de estas columnas por las cuales nuestra iglesia ha sido constituida. Nuestra iglesia está constituida en el fundamento de los apóstoles de Jesús. Los apóstoles de Jesús son 12 que fueron llamados para estar con Él. Entonces la vocación de los apóstoles la vamos a encontrar en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos van a narrar cómo Jesús fue llamando a sus discípulos, después para convertirlos en apóstoles, cómo fue enseñándole en estos 3 años de ministerio público de Jesús, para así poder afrontar el reto de la evangelización, de la constitución de la iglesia. Por eso encontramos en un pasaje de Lucas, en el capítulo 9, versículo 23, que Jesús le dice a los apóstoles: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y esta va a ser una de las características de los apóstoles. Aquellos que van a ser testigos del Señor tienen que dejarlo todo para estar con aquel que nos los da todo. El Señor no nos quita nada. Él, en cambio, nos los da todo. Lo que nos ha dado y lo que podemos dejar en su llamado es aquello que ya Él nos ha dado. Por eso, cuando estemos en Él, que es el caso de los apóstoles, viviremos una vida plena, viviremos una vida entregada totalmente hacia Él. La vida de los apóstoles es algo
maravilloso, es algo extraordinario. El Señor va a llamar desde pescadores, personas sencillas, hasta cobradores de impuestos, personas que no son bien vistas ante la sociedad, algunos que se caracterizan por un temperamento muy fuerte, y otros aún que los ha sacado de una vida licenciosa o de una vida que no es tan correcta, sumergida en un mundo de pronto de situaciones de pecado. Entonces hay una multiforme estilo de vida que el Señor va a estar llamando, y así hace con nosotros. A cada uno nos llama por nuestro nombre, cada uno tenemos una vida distinta, no se parece ninguna a la otra, pero Él nos toca y nos llama. Y para iniciar en este día vamos a hablar de la vocación de dos hermanos. Vamos a hablar de los apóstoles Pedro y junto a su hermano Andrés. Vamos a hablar de estos dos apóstoles, vamos a conocer cómo ha sido este llamado que el Señor les ha realizado y cómo ha sido su respuesta. Aquilino, vamos a conocer esta historia tan interesante, cómo estos hermanos le llaman al Señor, son llamados por el Señor y le responden. Muy bien, como lo ha dicho el hermano compañero seminarista Guiomar, hay algo muy importante, y es que la llamada que el mismo Jesús le hace a sus discípulos no es como la llamada que hemos venido viendo durante estos domingos anteriores de los profetas. Recordamos que a los profetas Dios los llamaba por su nombre. El caso del profeta Samuel, ¿verdad? Dios lo llama por su nombre y él se siente confundido. La llamada que el mismo Jesús le hace a sus discípulos, ¿verdad?, es una llamada con la mirada. Nos dice que Pedro y Andrés eran pescadores y fueron llamados por Jesús en un momento crucial. ¿Cuál es ese momento crucial en el que se encontraban estos dos hermanos? Como decía el compañero Guiomar, ¿verdad? Jesús llama desde hombres pescadores. Este era el afán de estos dos hermanos. Pedro y Andrés se dedicaban a la pesca. En Mateos 4, versículos 18 y 19, se narra ese encuentro que tiene Jesús con estos dos discípulos. Nos dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Este pasaje muestra cómo Jesús los invita a dejar sus redes y a seguirlo, prometiéndoles una nueva misión. Este llamado que le hace el Señor a dos hermanos que se encuentran en sus labores diarias lleva una gota de sacrificio y compromiso. Aquel que está siendo llamado por el Señor tiene que tener claro que tiene que comprometerse y tiene que sacrificar algunas cosas. Este texto en el capítulo 20 menciona que ellos entonces, dejando las redes, al instante le siguieron. El Señor llama a estos dos hermanos y les dice: vengan y síganme y los haré pescadores de hombre. Al instante ellos dejaron lo que estaban haciendo y siguieron al Señor. Este acto o esta actitud de dejar lo que estaban haciendo implica el compromiso, porque ellos supieron reconocer
que quien les estaba llamando no era cualquier persona, no era cualquier individuo. Podemos observar cualquier cuadro o cualquier imagen de Jesús y todas tienen una imagen penetrante, una imagen profunda, una mirada que trasciende a todas las otras miradas. En este sentido, Pedro y Andrés tuvieron que haber visto que este no era cualquier judío, que este no era cualquier hombre, sino que este era Dios, era el mismo Dios que les estaba llamando en la persona de Jesús. Los profetas anteriores, los jueces, los reyes y todos aquellos solamente habían sido llamados por sueño o por una voz o por un ángel, pero acá el mismo Dios, Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, les está llamando. Entonces ellos comprendieron esto y estuvieron dispuestos a sacrificar esta labor o esta función que estaban haciendo. Podría ser el sustento diario, lo que le daba de comer a sus familias, pero ellos dijeron, hay una misión mucho más trascendente, hay una misión mucho más importante. Este hombre me ha dicho que será ahora pescador de hombres, y esta es la misión a la cual todos como cristianos hemos y estamos siendo llamados. Luego de esa vida de sacrificio, entonces nos encontramos con la misión. Jesús sigue llamando a sus discípulos, su comunidad de los 12, para una misión. Y esta misión se va a ampliar en el texto de Mateo, en el capítulo 10, versículo 1, donde Jesús les da poder sobre los espíritus inmundos y los envía a sanar. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cuando nos encontramos en la misión, ¿verdad?, sabemos que Jesús, al elegir a sus discípulos, al mismo tiempo les enseña. Y esta enseñanza que Jesús le da a sus discípulos es una enseñanza también de amor, porque se van a encontrar, ¿verdad?, no con una sociedad sana, no con una sociedad feliz, contenta, sino con una sociedad que en cierta manera está a espalda a Dios. Entonces Jesús les da ese poder, esa gracia de poder ir y de sanar, de curar a los enfermos, y no a los enfermos encamados, paralíticos o aquellos leprosos, no, pues también a ellos, pero, ¿verdad?, aquel que estaba enfermo de la ausencia de Dios, aquel que estaba enfermo de la ausencia de el mismo Cristo en su vida. A eso es verdad, es lo que Jesús también prepara en esta misión a los discípulos para que vayan y curen a todos estos enfermos. Este mandato de Jesús destaca su papel como líderes y sanadores en la comunidad cristiana. Ahora, hermanos, veamos la importancia de la figura de Pedro. Hemos escuchado cómo ha sido este llamado y a lo que le implicaba, pero cada llamado, cada vocacionado, en esta vocación que ha recibido de parte de Dios, en este caso los apóstoles, tiene una importancia o tiene un lugar donde tiene que desarrollar esas capacidades. Primero, Pedro, este no era el nombre de él, era Simón. Simón, que significa caña resquebrajiza. Pero cuando conoce a Jesús, nos dice el texto de Juan, el capítulo 1, en el versículo 42, y cuando Jesús lo miró a los ojos,
le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan o de Jonás, dependiendo de la versión de la Biblia que tengamos. Ahora te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro o piedra. Entonces la importancia va a radicar en el nombre que Jesús ahora le ha dado. Jesús le ha cambiado el nombre a Pedro. Esto quiere decir que va a tener una misión muy importante. Este llamado divino va a tener una misión trascendente tanto para la vida del llamado, el vocacionado, en este caso Pedro, como para quienes van a estar junto a él o a quienes le van a acompañar a él. Entonces, tenemos que preguntarnos: ¿cuál es el nombre que el Señor me ha dado? En el bautismo somos llamados a ser hijos de Dios, herederos del reino. Entonces tenemos que cuestionarnos, no podemos andar por la vida simplemente así porque sí, sino porque tenemos una misión. El Señor nos ha llamado, nos ha mirado a los ojos, y nosotros ¿cómo vamos a responder en ese sentido? Bien, queridos hermanos, después de tener este diálogo con Pedro, Jesús le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí Jesús establece a Pedro como una figura fundamental en la fundación de la iglesia, simbolizando su liderazgo y fortaleza. Después de la resurrección de Jesús, Pedro se convierte en una figura central en la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, capítulo 2, Pedro predica el primer sermón de Pentecostés, donde más de 3,000 personas se convierten. Su valentía y liderazgo son evidentes cuando se enfrentan a las autoridades religiosas, como se relata en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 19. Pedro es conocido por su impulsividad y fervor. A menudo actúa primero y piensa después. Por ejemplo, cuando intenta caminar sobre el agua hacia Jesús, su fe lo impulsa, pero también sufre dudas. Esto resalta la lucha humana entre la fe y el miedo, un tema común en la vida de todo vocacionado. Esta experiencia de llamado que ha tenido Pedro, vamos a profundizarla. Vamos a escuchar un canto vocacional en este momento que lleva por nombre Tu llamada, que va a reflejar un poco cómo el Señor nos ha amado tanto y cómo nos invita a responderle. Fue tu llamada, Señor, al corazón, cerca del mar, con mi barca y poco más. Seguiré escuchando hoy tu voz, para mí un gesto claro de amor, y tu mirada me llenó de paz y comprendí lo que era amar. Hoy tu llamada vuelve a resonar, Señor Jesús, es cada día la fuerza para andar.
luego de haber escuchado este canto vocacional, tenemos que adentrarnos en la figura de Andrés también. La figura de Pedro, como hemos escuchado, ha sido muy importante, pero Andrés como apóstol también tiene una importancia y tiene un lugar muy importante para nuestra iglesia y en ese testimonio como llamado. Si bien Andrés no es tan mencionado, no conocemos tanto de él como sí de su hermano en esta vida, en este llamado vocacional, tiene un papel importante. Recordemos el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 40-41, nos podemos ver que fue el primer discípulo o apóstol o aquel que tuvo primer contacto con Jesús, cuando Juan el Bautista dice: hay el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese momento Andrés estaba por allí. Andrés era pues discípulo de Juan y él va al encuentro con Jesús. A ver, ¿quién es ese? ¿Quién es ese que dice que es el Cordero de Dios? Entonces Andrés, el hermano de Simón, que después vamos a llamar Pedro, él había escuchado de Juan que se estaba esperando al Mesías, y este Mesías él lo señaló como Jesús. Entonces él halló primero al Señor y se lo presentó también pues a su hermano Pedro. Y Andrés, la importancia que va a ser puente, ¿verdad? Puente entre Jesús y los demás apóstoles, en este caso su hermano, y también va a ser puente entre su iglesia, la iglesia de Cristo, y su misión evangelizadora también. Por eso también tenemos nosotros que aprender en ese sentido, que Dios llama a unos para estar con Él, pero no para quedarse allí nada más con este mensaje, sino que tiene que ser puente transmisor también. Así como Andrés fue y llevó el mensaje, así también todo aquel que está siendo llamado por el Señor tiene que llevar este mensaje. Entonces, al recibir este llamado, Andrés no solo sigue a Jesús, ¿verdad?, sino que también él lleva a otros para que conozcan a Jesús, para que conozcan al Salvador. Andrés se dedicó pues a compartir en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 29 al 31, se menciona el relato que hemos escuchado anteriormente cuando él se encontraba con Pedro, en el momento que Jesús también sanó a la suegra de Pedro. Escuchamos el texto, Andrés estaba allí. Entonces Andrés no solamente se encuentra en los momentos, digamos, felices o de euforia, sino que también cuando hay momentos difíciles, vemos a Andrés acá junto a su hermano, junto a Jesús, acompañando a aquellas personas que están enfermas también. Así que todo aquel llamado que recibe un hombre, una persona que quiere entregarse a Dios, tiene que estar dispuesto a estar en todas las situaciones y mostrar ese deseo de servir. Si yo estoy llamado por el Señor, yo tengo que estar dispuesto a servir. Hablemos ahora acerca del martirio que va a sufrir, ¿verdad?, y cómo muere este apóstol Pedro. Primero, la tradición sostiene que Pedro fue martirizado en Roma, pidiendo ser crucificado cabeza abajo, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que Jesús. Su disposición a sacrificarse muestra la profundidad de su fe y compromiso, y Andrés, que llevó el mensaje a diversas regiones, incluyendo Grecia, donde fue martirizado en una cruz en forma de X, conocido como la Cruz de San Andrés. Esto refuerza su papel como un misionero audaz y apasionado. El legado de Andrés y de Pedro. El legado de ambos apóstoles es inmenso. Pedro se convirtió en el líder de la iglesia primitiva
y fue martirizado por su fe, mientras que Andrés fue un misionero valiente, predicando el Evangelio hasta su muerte. Con su vida y vocación de servicio y evangelización, juntos jugaron roles cruciales en la expansión del cristianismo. Su legado perdura en la Iglesia moderna, recordándonos la importancia del llamado y el sacrificio en nuestra propia vida de fe. Su historia invita a cada creyente a reflexionar sobre su propio llamado y la forma en que puede contribuir al reino de Dios. Así es, queridos hermanos, luego de haber compartido esta experiencia vocacional de los hermanos apóstoles Pedro y Andrés, tenemos que cuestionarnos y preguntarnos si el Señor nos está llamando, y si nos está llamando, qué implicaciones esto puede tener en nuestra vida, ¿no? La vocación de Pedro y Andrés ilustra este llamado de Jesús que transforma la vida, pasar de una realidad de ser pescadores, estar con las redes en el mar, a llevar el mensaje de evangelización de que el reino de Dios está entre nosotros, que el reino de Dios está presente, que Jesús está vivo y que tiene que ser conocido. Lo transmiten con su vida. Por eso nosotros también tenemos que transmitir con nuestra vida lo que Jesús nos ha dado. ¿Por qué? Porque así como a Andrés y a Pedro le dio una nueva dirección de sus realidades, a mucho mejor, a tener una vida en plenitud, así el Señor también puede que nosotros estemos en una vida disoluta, una vida que no encontremos sentido, pero el Señor le va a dar dirección entonces, le va a dar este compromiso que tenemos que tener con la vida y en nuestra fe como cristianos. Pedro y Andrés, que fueron bases fundamentales para la iglesia primitiva y esta expansión, hoy en día nos han dejado este legado para que nosotros también podamos llevar el mensaje del Señor, el mensaje de Dios a todas las naciones, ¿verdad? Porque esta es la misión de todo apóstol. Aquel que es apóstol es un enviado y tiene que ser misionero, estar dispuesto a llevar el mensaje del Señor a todas partes. Y esto, ¿qué va a tener como característica? Que no va a ver que yo estoy siguiendo a Cristo. Si yo sigo a Cristo, tengo que vivir mi vida entregada de esta manera. Así que ustedes también que nos escuchan pueden estar siendo llamados en su entorno, en su realidad. Si ustedes son esposos, si son solteros, si son viudas, si son profesionales, si son jóvenes, en ese entorno el Señor les está llamando a una realidad concreta. Lo que pasa es que muchas veces queremos cerrarnos los ojos, cerrarnos los oídos, taparnos, escondernos para no responder a estas responsabilidades. Así que, queridos hermanos, al ejemplo de la vocación de los apóstoles Andrés y Pedro, ustedes también pueden encontrar el camino que el Señor les está llamando. Luego de haber compartido esta experiencia, pues vamos a dar hacer unas invitaciones, a dar unos agradecimientos también a Aquilino de las actividades que tenemos, algunos compromisos también, para que las personas pues sepan qué está haciendo el seminario y en qué pueden pues colaborar o cómo pueden acompañarnos en este proceso. Bien, queridos hermanos, agradecer en primer lugar al Padre José Héctor González, que el día de ayer estuvo compartiendo con nosotros en las instalaciones del Seminario Diocesano de Santiago, ¿verdad? Un encuentro, primer encuentro que tuvimos vocacional con los jóvenes de la Diócesis de Santiago. Agradecemos al Padre por ese momento, por ese espacio que saca para compartir con nosotros. Y también al grupo de música Suma 5, que
estuvieron animando esta actividad. A todos los papás, aquellos que dieron permiso a sus hijos para que participaran, para que tuviesen este encuentro con Cristo, ¿verdad? También agradecerle y pedirle que sigan orando por esos jóvenes que valientemente se atreven a levantar la mirada dentro de una sociedad que busca como aplastar, una sociedad que busca sellar la mirada de los jóvenes, ¿verdad? Hay jóvenes valientes que se atreven ante todas estas circunstancias levantar la mirada para conectar la mirada con Cristo. Es bonito lo que hemos compartido de la vida de estos dos apóstoles, porque fue la mirada de Jesús la que enamoró a Pedro y a Andrés. Y esa mirada de Jesús sigue estando viva en la iglesia, sigue estando viva en medio de la sociedad, pero tenemos que detenernos, levantar la mirada para enamorarnos de Jesús. Así que por eso agradecemos también a estos jóvenes que estuvieron con nosotros. Y el próximo domingo 13, el seminario, pues vamos a estar realizando una mañanita criolla, ¿verdad? Una mañanita criolla realizada por todos los seminaristas de esta casa de formación. Y bueno, pedimos a su colaboración, ¿verdad? Colaboración en participar en la Eucaristía, en acercarse a la fonda y comprar sus empanadas, comprar su sancocho, su arroz con pollo, ¿verdad? Y haciendo su compra, este gesto de amor por su iglesia, de amor por el seminario, pues también está colaborando con la formación de cada uno de nosotros los seminaristas. Pueden, aquellos que nos escuchan, ¿verdad? Y dicen, bueno, yo ¿cómo hago para participar o para colaborar, ¿verdad? Puede hacernos llegar su donación, ya sea en productos secos, o también puede colaborar, ¿verdad? Con sodas, con el hielo, con algo, productos para la preparación de los alimentos, ¿verdad? Y bueno, y lo más importante es que venga, participe con nosotros y así colabora también con el seminario. Así es, reiterar pues el agradecimiento por la actividad de ayer a todas las personas que hicieron o que aportaron un granito de arena para que se diese la actividad de este encuentro con los jóvenes. Y en este mismo sentido, el día 20 de octubre, estaremos viajando hacia la comunidad de Río Grande, área norte de Santa Fe, en el centro misionero Santa Laura Montoya. Así que los jóvenes que nos escuchan, los jóvenes que estén cerca de esta comunidad, sabemos pues que es una comunidad un poquitito apartada, hay que caminar, pero cuando caminamos por el Señor hacemos este sacrificio, sin duda que el Señor siempre lo recompensará. Allá pues el Padre Lorenzo, que es el encargado de la misión, pues él está al tanto. Los jóvenes que deseen allí le comunican a él, nos esperan allá en la misión. Nosotros vamos a estar llegando a eso del mediodía por allí, para caminar hacia allá. Nos quedaremos allá, compartiremos con los jóvenes esta experiencia del llamado y despertar este interés para que el Señor siga suscitando más vocaciones en cada uno de los jóvenes. No sé si tienes algo, Aquilino. Bien, por acá el seminarista
Rigoberto Ruiz. Mando un saludo al señor Francisco Otero hasta los Guarumos de San José de Cañaza, que estuvo de cumpleaños el día 4 de octubre. Y de igual manera también el seminarista Rigoberto Ruiz envía saludos a la familia Leones Pineda en la comunidad de San José de Cañaza. Muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en este día, por siempre tenernos presentes en sus oraciones. Oren mucho por nuestro obispo, por los sacerdotes, por los seminaristas, para que sigan perseverando en este llamado. Y si así el Señor nos los permite, pues será hasta el próximo domingo. Que nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hemos escuchado el programa Llamados para Servir. Será hasta el próximo domingo. Y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad.